Hola mis queridos hermanos, qué bueno estar con ustedes una vez más, poder seguir explicando lo que el Señor nos ha mostrado a la luz de todos estos años. Tener estos tiempos para nosotros los pastores es una bendición, saber que puede llegar a muchos hogares, a muchas familias, la palabra del Señor también a través de nosotros. Hemos estado en estas últimas semanas viendo un estudio que se llama El propósito eterno de Dios. Este propósito ya lo hemos visto en distintos capítulos, lo hemos visto reflejado a la luz de la palabra. Vamos ya en la época de los reyes, pero antes de esto vamos a hacer un pequeño resumen para situarnos en la línea temporal. Vimos que habían dos líneas, una línea azul que representa el propósito eterno de Dios y una línea roja que representa el propósito que el hombre tomó, el propósito personal del hombre. Lo vamos a ver en un pequeño resumen desde el Génesis hasta la época de los reyes. Lo primero que vimos es una línea azul, que es el propósito eterno de Dios, explicado en el capítulo 1. Esta línea azul nosotros le llamamos el estándar de Dios. Este estándar que nunca va a bajar. Este estándar que siempre está en el propósito del Señor. ¿Y cuál es? Dios quiere una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Esto lo vimos a la luz de la Biblia, lo que está reflejado en la escritura de todos los textos que hablan acerca del principio de la humanidad, en donde siempre el corazón del Padre de Dios estaba ahí, un corazón de familia semejante a Jesús. Y ese es el objetivo de nosotros, ser semejantes a Jesús en todo tiempo. Este propósito se ve truncado ¿en qué momento? En la caída del hombre, cuando el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal. El pecado original, si podemos llamarlo, es la rebelión. Es la rebelión, no es específicamente la desobediencia, sino que la rebelión es hacer lo que yo quiero. Y aquí el hombre comienza un camino que lo vimos reflejado con esta línea roja que llamamos la decadencia del hombre. Aquí es donde nosotros definimos que el espíritu del hombre muere, ¿cierto? Y el alma es el que toma el control, por eso es necesario un nuevo nacimiento. Pero en esta etapa estaba el alma tomando en control los sentimientos, las emociones del hombre, su voluntad. Y esta línea empieza a alejarse, lo vemos, empieza a alejarse del estándar y del propósito de Dios, que es una gran familia de muchos hijos, con la calidad de Jesús, ser semejante a Jesús. Esta línea empieza a bajar, a caer, hasta que Dios a través de Noé frena esta terrible caída. La línea no sube, sino que se mantiene horizontal. Pero lo bueno de esto es que no sigue bajando. Los días de Noé fueron los más terribles de la humanidad, porque no existía ley en esta época. Pero Dios con Noé frena esta caída y establece un pacto que es un pacto voluntario. Este pacto, desde aquí en adelante, de la época de Noé en adelante, cualquiera lo puede tomar, tal como tú y yo hemos accedido al reino del Señor. Desde Noé en adelante, esto comienza a correr. Todo aquel que quiera tomar el pacto con Dios lo puede hacer. Las líneas del tiempo avanzan. La línea azul va avanzando sin sombra de variación, que es la del Señor, y la línea roja avanza hasta la época de Moisés. Aquí hay mucha historia que hemos visto en el estudio. La época de Moisés es tan importante porque el Señor a través de Moisés primero hace que el pueblo de Israel salga de la esclavitud, después le entrega su palabra que está en su corazón y los lleva hasta el momento del Sinaí. Esta etapa de Moisés es de subir de nuevo el propósito del Señor, al punto que casi se llega al propósito original. El Sinaí marca un punto de inflexión en la subida hacia el propósito original. Si nos damos cuenta, está muy cerca del propósito original, porque en el día del Sinaí el Espíritu Santo iba a transformarse en templo del Espíritu a través del hombre, tal como nosotros lo vemos en el día del Pentecostés. Pero Dios quería eso para el pueblo de Israel. Dios no quería tan solo los levitas como sacerdotes, sino que tenía a los sacerdotes como el pueblo de Israel completo, una nación sacerdotal, pero esto no se logró. De este punto, que es cercano al propósito eterno de Dios y el propósito original de Dios que no cambia nunca,
Nunca se volvió a retomar o a estar tan arriba. De aquí empieza una línea en bajada, en donde Israel comienza a bajar, está en el desierto, pasa 40 años en el desierto. Dios revela también su presencia a través del tabernáculo, que lo explicamos, hasta llegar a la época de los jueces, en donde la época de los jueces es de subir y bajar. Esto lo vimos en el último capítulo. Esta línea, que es la línea temporal, sube y baja. ¿Por qué? Porque se levantaba un juez y todo el pueblo iba en pos de este juez, en liberación, en prosperidad de Dios, en vida de Dios. Pero cuando moría el juez, este pueblo se dispersaba y hacía lo que quería y cada vez caía más hondo en esclavitudes peores. Y esta es la época de los jueces. Dura 300 años, en donde hay uno tras otro juez, Dios hablando y gobernando al pueblo a través de ellos, hasta que el pueblo de Israel pide un rey, cansado de estas subidas y bajadas que eran producto del mismo pecado del hombre. En esta línea roja, hasta esta línea roja llegamos, hasta la época de los jueces, cuando el pueblo pide un rey, desechando el gobierno de Dios. Esto estaba en Primera de Samuel. Hoy vamos a hablar acerca de la época de los reyes en Israel. Antes de partir, queremos, decir algunas cosas. La época de los reyes, que también lo dijimos en el capítulo anterior, la época de los reyes es una época que Dios no quiso. Dios nunca la quiso para Israel. ¿Qué es lo que Dios quiso? Dios quiso Él gobernar a través de jueces y hombres que Dios levantaba. Pero Israel no lo quiso. Se fue en contra de la voluntad de Dios. Dios dice en una parte de la Escritura que dice: este pueblo no me ama, este pueblo me resiste, este pueblo no quiere que yo gobierne sobre ellos. ¿Y qué es lo que hace el Señor? En petición del pueblo pone un rey. Desde aquí en adelante, mis hermanos, estas líneas que vimos bajar y subir, cercano al propósito y después se alejaban del propósito, nunca más repuntan. Nunca más repunta. Hay pequeñas subidas, pero la bajada que venía a continuación de la línea los alejaba cada vez más del propósito original de Dios. Porque Dios nunca quiso un rey. Y vamos a ver por qué Dios nunca quiso un rey. No es tan solo que Dios no le gustaba esto, porque sí, sino que el Señor miraba lo que iba a ocurrir con la era de los reyes. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe hoy, que nos muestre qué es lo que el Señor quiere hacer a la luz de la Escritura, a la luz de esto, del hombre gobernando el pueblo. Vamos a verlo, amén, y vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias porque tú nos revelas cada vez más tu palabra. La historia, Señor, de Israel también nos muestra nuestra historia. Muestra, Señor, quiénes somos. Por esto yo te ruego que tú nos sigas guiando, nos sigas llevando, Señor, a tu voluntad, a tu gloria y a tu vida. En el nombre de Jesús, yo ministro tu vida para tus hijos, tu revelación para todos los que están escuchando. Ve tú a los hogares, Señor, donde se está escuchando esta palabra y trae revelación y luz. No tan solo para entender el pasado de Israel, sino para entender nuestra vida a la luz de lo que tú quieres. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, como dijimos en el capítulo 1 y lo hemos dicho también en otros capítulos, este no es un estudio bíblico que solamente muestre la historia de Israel, sino que nos hace ver cuál es el corazón de Dios para hoy. Porque estas historias a nosotros nos sirven para entender qué es lo que el Señor quiere para nuestro día de hoy y nuestro actuar conforme al reino del Señor. Estábamos entonces en la época de los jueces, ¿cierto? Cuando el pueblo de Israel hacía las cosas de Dios, cuando había un juez, y después cuando el juez moría, el pueblo se dispersaba y caía bajo esclavitudes terribles. Como dijimos, el pueblo pide un rey, y aquí comienza algo que yo puedo llamarle el llanto de Samuel. La palabra refleja que Samuel lloró, y lloró amargamente porque el pueblo pidió un rey. ¿Y qué le dice el Señor? Le dice que deje de llorar, que deje de llorar. Dice: no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Esto queda en Primera de Samuel. Dice: para que yo no reine sobre ellos. Pero la verdad es que el llanto de Samuel reflejaba algo, él estaba viendo proféticamente qué es lo que iba a ocurrir en Israel,
Dijimos en el capítulo anterior que la diferencia entre un juez y un rey, que al juez siempre lo levantaba Dios de distintos lugares. Dentro de los jueces hubieron hombres que eran levitas, hombres que eran granjeros, como en el caso de Gedeón, por ejemplo. Hubieron mujeres también, como el caso de Débora y Barak. Entonces el Señor levantaba personas que Él quería, conforme a su corazón. Pero la verdad es que con los reyes esto no ocurre. Dios levanta al primer rey, sí, pero después las generaciones que vienen iban a reinar y nadie podía asegurar que estos hombres iban a ser de Dios. Entonces vamos a ver esto, cuál es el llanto de Samuel, que es el gobierno de Dios en el hombre. Y quiero que tú puedas entender a la luz de esta escritura tu vida. ¿Qué es lo que ocurre cuando el hombre gobierna su propia vida? Este destino que vamos a ver del pueblo de Israel es el mismo destino que va a ocurrir en una familia cuando Dios no gobierna, cuando se quita a Dios en el reinado de una familia o de la iglesia y el hombre comienza a reinar, a hacer lo que le parece. ¿Amén? Vamos a ver entonces. El Señor, ¿qué es lo que dice? El Señor dice, bueno, voy a instaurar un rey conforme a su corazón. Y el primer rey de Israel, los vamos a ir pasando todos los reyes, para que sepamos, existieron 23 reyes en Israel, por lo tanto no vamos a leer todos los textos bíblicos que hablaban acerca de los reyes porque son muchos, son 23 reyes, los vamos a ir nombrando uno por uno y ver qué es lo que ocurrió, ver una imagen global del gobierno del hombre, no de Dios, del hombre sobre Israel. Entonces, el primer rey es Saúl. Dios nombra a Saúl, un hombre conforme al corazón de Israel, a la percepción que Israel tenía de un rey. Era un rey alto, de una estatura muy grande. Este hombre Saúl era de gran valor. Se mostró al principio como un rey firme, un rey inclusive guiado por Dios. No un hombre despiadado y perverso, sino se mostró como un hombre guiado por Dios. Es más, dentro de sus guerras, él derrotó y doblegó totalmente a amonitas, a moabitas y filisteos. Era un gran hombre. Pero esta fue la primera mitad de la vida del rey Saúl. La segunda mitad no fue exactamente la misma. En la segunda mitad, cuando ya este hombre había logrado su estatus de gran rey, llegó a ser orgulloso, egoísta y pecaminoso. Antiguamente, cuando los jueces ganaban una batalla, o también Saúl en el principio de su reinado, cuando se ganaba una batalla se hacía un memorial. Y este memorial, ¿qué es lo que tenía como norma básica de este memorial? Aquí el Señor nos hizo ganar tal batalla. El nombre de Dios sea bendito. Eso hacía Saúl y hacían los jueces de Israel cuando se ganaba una batalla, quedaba un memorial. En este lugar Dios nos libró. Pero ¿qué hizo Saúl en la segunda mitad de su reinado? Cuando ganaba una guerra, ya no hacía este memorial para gloria a Dios, sino que hacía una estatua de sí mismo, una gran estatua de sí mismo, diciendo, aquí Saúl ganó una batalla contra X pueblo. Entonces empezó a enorgullecerse este hombre. Dios dice, voy a dar a un rey conforme al corazón de Israel. Cuando en el momento en que estaba débil, que es la primera época del reinado de Saúl, Dios lo empezó a levantar y este hombre le daba la gloria a Dios. Pero cuando estaba bien, como lo vimos en el capítulo anterior, cuando ya estaba sentado en su trono sin nadie que le pudiese hacer frente, él empezó a enorgullecerse y a pecar. Dios rechazó su reinado. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que antes de una batalla que tenía que haber, el Señor le dice, espera a Samuel. Eso le dice Dios, espera a Samuel para que él haga un sacrificio. Y como Samuel demoraba, este hombre que dijo, lo voy a hacer yo. ¿Qué importa que lo haga Samuel o que lo haga yo si yo soy rey? Este hombre ya estaba totalmente enorgullecido. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Le dice, cuando llega Samuel y ve que ya había hecho el holocausto un hombre que no estaba preparado ni nombrado por Dios para esto, el Señor le dice, locamente has actuado. Y el Señor le dice, hoy el Señor ha rasgado tu reinado, lo ha quitado de ti.
Esta es una historia terrible porque Saúl aquí cae en una depresión horrible porque él conocía a Dios, sabía que Dios actuaba a través de él y ya no estaba más. Este hombre terminó su vida con un espíritu que lo aquejaba, un espíritu que le traía amargura. Y trajeron a un muchacho que era David, el futuro rey de Israel, que su adoración hacía que este demonio que atacaba a este hombre, que era el rey, la música y la adoración, hacía que este demonio se fuera. Pero lamentablemente, mis hermanos, el rey empezó, ¿cierto?, a practicar distintas cosas. Ya no iba a la batalla e Israel empezó a perder. ¿Por qué? Por el orgullo de un hombre. Es un hombre conforme al corazón no de Dios, sino conforme al corazón de Israel. Muy bien en algunos momentos y muy mal en otros. El Señor le quita el reinado y le da el reinado al rey David. Cuando era muchacho se ve la historia de David contra Goliat. No vamos a ahondar en los detalles de los reyes, como dijimos, porque son muchos. Pero, ¿cuáles son los detalles de este hombre? Del rey David. El rey David desde niño fue un hombre valiente, un hombre adorador. Las cualidades del rey David son estas. David era humilde. Esta es la principal característica del rey David. No tan solo que sea valiente, sino que era humilde. Todas las veces que David pecó, él nunca encubrió su pecado, sino que lo confesó ante Dios. Por esto el Señor dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. No porque no pecase, sino porque era un hombre humilde. Era adorador, era un gran músico. La reputación del rey David, que es lo que hizo que lo trajeran a la corte del rey Saúl. Y como lo hemos visto en lo que mencionamos recién, cuando él adoraba, los demonios huían de aquel lugar. También tenía un talento poético y era del más alto orden. Él escribió muchos salmos. Están los salmos del rey David. Son salmos que hasta el día de hoy en distintas universidades, en carreras de literatura o relacionadas a ella, se estudian por la métrica de los salmos y por la excelencia con la que fueron escritas. Por lo tanto, el rey David era un hombre que era un gran poeta ante el Señor. Era el gran salmista. Dentro de esto también, aparte de esto, era un general muy capaz. Era un hombre valiente. Dentro de él tenía a los valientes de David, que era un ejército que hacía, ¿cierto?, que Israel conquistase grandes batallas. También mostró sabiduría muy fuera de lo común, pero era sabiduría del cielo. Era un hombre que siempre buscó de Dios. ¿Se recuerdan la tierra que habíamos visto? Esta tierra que es la tierra prometida, que era esta línea roja que el Señor había dado como promesa. El rey David logró conquistar la mayor cantidad de territorios, más que ningún hombre o rey en Israel. Fue el que logró, junto con los valientes de David y su ejército, logró conquistar la mayor cantidad de terreno, y es justamente ese que está ahí, ¿cierto?, en color lila. Es el que logró conquistar. Si se dan cuenta, no es ni siquiera la tercera parte de la promesa de Dios. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué todo este territorio no se pudo conquistar? Por una cosa muy simple. Porque Israel no iba a la guerra. Esto le pasó a Josué, esto le pasó a David, y esto le pasó a muchos jueces. Que el Señor decía, vayan a conquistar tal lugar. Pero algunas tribus decían, nosotros no vamos a ir. No vamos a ir a la guerra esta vez. Y muchas veces iban no las 12 tribus a la guerra, sino que iban 2 tribus. Muchas veces fue solamente Judá a la guerra. Solamente Judá, que es la tribu de Josué y la tribu en el futuro del rey David. Muchas veces Judá libró batallas, pero otras veces las perdió. No porque Dios no quería que conquistasen, sino porque el pueblo de Israel, las distintas tribus, no iban a la guerra. ¿Ya? Hay que entender que las tribus de Israel tenían cada uno un gobierno particular. En la época de los jueces, por ejemplo, cada tribu de Israel tenía un gobernante que se sujetaba a los jueces. Pero había algunos gobernantes que no querían sujetarse a los jueces. Al punto que 2 tribus se quedaron en el desierto. 2 tribus no quisieron pasar a la tierra prometida y dijeron, a nosotros no nos interesa la tierra prometida, es muy difícil de conquistar. Por lo tanto, nos vamos a quedar en el desierto. Son 2 tribus que no quisieron entrar a la tierra prometida. ¿Sabe lo que ocurrió cuando vinieron las conquistas? ¿Quiénes fueron los primeros que murieron? Esas 2 tribus que estaban en el desierto.
Por eso no se pudo conquistar la mayor extensión de territorio. Y aquí, como les digo, la línea empieza a bajar terriblemente. ¿Por qué? Porque esta tierra que Dios había dado como estrategia para conquistar a las naciones con la familia del Señor no se logró. No se logró. Esto que estamos viendo es la mayor extensión de territorio que se logró. Ni siquiera es la tercera parte. Esto nos deja una enseñanza, mis hermanos. Cuando Dios dice que nosotros tomemos algo y que alcancemos alguna promesa, pongamos todo nuestro esfuerzo. No dejemos para mañana las situaciones. No caigamos en un letargo que nos diga, bueno, si el Señor lo prometió algún día llegará. Si el Señor prometió algo, es porque nosotros tenemos que poner empeño y fuerza en eso. Amén. Por lo tanto, este territorio es el que conquistó David. El rey David fue un gran hombre de Dios. Y en la línea, si nos damos cuenta, vamos a poner las fechas. La línea del rey David aquí en la época de esta línea de tiempo, faltaban 1000 años para que llegase el Mesías. 1000 años para el nacimiento de Jesús. Desde aquí vamos a empezar a poner fechas porque ya empezamos en una cuenta regresiva. El gobierno del rey David es justo 1000 años antes del nacimiento del Mesías. ¿Y por qué lo decimos? Porque el Señor, ¿qué es lo que dice? Y le promete al rey David, le dice, de tu genealogía, dentro de tus hijos y los hijos de tus hijos, va a nacer el Mesías. 1000 años el Señor lo dice antes de que naciese el Mesías. Luego del rey David está el rey Salomón. El rey Salomón es el rey que hereda esta extensión de territorio, que hereda toda la prosperidad de su padre, el rey David, y también es el heredero de un considerable imperio conquistado por su padre, el rey David. Dentro de las cualidades es que tenía gran riqueza y sabiduría. Este es un hombre que en el principio de su reinado hizo 1000 holocaustos y Dios le entregó sabiduría, una sabiduría más allá de la sabiduría humana. Gran sabiduría este hombre. Él fue el que construyó el templo de Israel, el gran templo de Israel, en donde la gloria del Señor empezó a moverse grandemente. Por eso la línea, si vemos, está ahora subiendo. Esto ocurrió 960 años antes de que llegara el Mesías. Pero exactamente ocurrió lo mismo que con el rey anterior a su padre David. La primera mitad de este rey funcionó muy bien, muy bien. Pero la segunda mitad empezó a caer. Dentro de estas cosas poseyó un gran harén. Se dice que tuvo 300 esposas y 400 concubinas. Este hombre se dedicó a buscar esposas, pero el peor problema de todo esto, bueno, aparte de lo que es adulterio, porque muchas veces se dice esto, aprovecho de decir esto, muchas veces se dice, pero antes estaba permitido. Eso se dice antes, cuando se ve la época de los reyes, por ejemplo, de David, porque David también tuvo más esposas, no tuvo solo una. Se dice, pero que antes estaba permitido que los reyes, hermano, no estaba permitido. Por Dios no estaba permitido. Esto de que los hombres tuviesen 2, 3 esposas, nunca está en la palabra. Es más, el Señor que dice varón y hembra, y ambos son uno, una sola carne. Pero no habla de que el hombre puede tener muchas mujeres y que el Señor cambió de opinión después de la época de Jesús en el Nuevo Testamento. Dios siempre ha sido una línea. Recordemos el estándar del Señor, que es uno, que es lineal. No tiene sombra de variación. El matrimonio siempre ha sido un hombre y una mujer. Pero esto que está ocurriendo aquí no es que Dios lo permitía, no es que Dios quería esto, sino que la dureza del corazón de los hombres hacía esto. Hombres con muchas mujeres, con 2, 3, 4. El rey David, como les decía, tenía más mujeres. Esto no estaba permitido por Dios, mis hermanos. No era parte del propósito del Señor. Porque muchas veces me han preguntado, me han dicho, ¿pero por qué el Señor permitía estas cosas? Mi respuesta es, Dios no las permitía. El hombre en su arrogancia y en su ignorancia también las hacía. También se me dice, pero el rey David era un gran hombre del Señor y tuvo muchas mujeres. Sí, pero cometió ese error. No fue que era un hombre perfecto. Entonces quedaban 960 años antes de que el Mesías, Jesús, viniera. Poseyó este gran harén.
El problema de esto es que se casó también, aparte, se casó con muchas mujeres de pueblos extranjeros, que Dios dice también, dice que no se hicieran lazos con mujeres extranjeras, y este hijo de David lo hizo, y eso aquí lo llevó a honrar a otros dioses. Instauró otros dioses de Israel, y este es el grave error de Salomón, porque al instaurar otros dioses, los dioses que vinieron a continuación, como lo vamos a ver, empezaron a honrar también a otros dioses. Esto es el pecado de Salomón. Consagró su reinado a grandes proyectos de construcción. Aparte del templo, él hizo una gran casa para sí mismo y grandes casas para los que le seguían. Si se dan cuenta, esto ocurre en la política actual. Si nosotros vemos en la política de cualquier país donde la corrupción empieza a entrar, ¿quiénes son los que tienen más dinero? Los gobernantes y los amigos de los gobernantes. Esto empezó a ocurrir en la época de Salomón. Por eso, si nos remontamos años atrás, al llanto de Samuel, esto es lo que Samuel lloraba. Porque aparte que a Salomón no se le podía destituir, no se le podía sacar de su reinado porque tenía sangre real. A un juez sí se le podía destituir. A un juez sí se le podía sacar del camino y Dios nombraba a otro juez conforme a su corazón. Pero este rey no. Salomón terminó mal, al punto, mis hermanos, que no sabemos si vamos a encontrar a Salomón o en la eternidad en el cielo o en el infierno. No sabemos dónde lo vamos a encontrar. Porque Salomón partió muy bien, pero terminó muy, muy mal. ¿Qué pasó en las generaciones siguientes? Tras la muerte de Salomón, hubo una época terrible que se llama la división del reino. Aquí quedaban 928 años antes de la venida de Jesús. Hubo un rey que es el hijo de Salomón que se llama Roboam. Roboam, cuando hereda el reino, los sabios, los ancianos de la época, le dijeron lo siguiente. Le dijeron: ahora deja de cobrar el impuesto que tu padre Salomón le cobró al pueblo de Israel, porque ya no hay necesidad. ¿Por qué? Porque el impuesto era para la construcción del templo y era lógico. Después Salomón dijo: necesito una casa para mí, y el impuesto lo siguió cobrando. Y después siguió cobrando el impuesto para hacerle la casa a todos sus amigos, y le hizo tremendas casas, tremendos palacios a todos. Entonces, cuando murió el rey Salomón, el pueblo estaba cansado de pagar un impuesto injusto. Y se le dice a Roboam, el hijo de Salomón, que él deje de este impuesto y que cobre el impuesto normal de todos los reinos, de un reino, digamos, común y corriente. ¿Y qué dice Roboam? Roboam dice, no escuchando el consejo de los ancianos, dice que él iba a subir mucho más el impuesto. Ni siquiera que lo iba a mantener ese impuesto alto, sino que lo iba a subir, porque él es un rey mucho más duro que su padre Salomón. Esto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Si vemos aquí el mapa de Israel, este es el que vimos, ¿cierto?, de la conquista del rey David, en este caso su abuelo. ¿Qué es lo que ocurre? 10 tribus dicen: nosotros ya no queremos más. No queremos más con este impuesto que nos esclaviza. Esto es lo que profetizó Samuel. No queremos más con este impuesto. Y se levanta un caudillo que se llama Jeroboam, que era siervo de Salomón. Y ocurre exactamente esto. Se divide el reino en dos. 10 tribus de Israel hicieron una revuelta en contra de Roboam. Y dijeron: nosotros ya no queremos nada más contigo. Y 2 tribus se quedaron con el gobierno de Roboam. El reino de Judá, que vemos aquí, es el que está con color morado. El reino de Judá, hay 2 tribus, que es Judá y la mitad de Benjamín, no toda, la mitad de Benjamín. Ahí se queda el pueblo. Y se hace una línea divisoria hacia arriba, lo que se llama el reino del norte, que se le llama aquí el reino de Israel, que son las 10 tribus restantes. No sé, mi hermano, si a usted le pareció, si no sabía esto, si le pareció extraño
que empiezan a aparecer textos como este: e Israel hizo guerra contra Judá, por ejemplo. Y Judá fue a marchar contra Israel. Y mucha gente dice, pero ¿cómo ocurre esta guerra? Lo que pasa aquí es que se divide el reino. Como vemos aquí, las 10 tribus de Israel que se van en contra del gobierno, digamos por una lógica que era normal, porque estaba cobrándose un impuesto excesivo. Estamos hablando de que casi el 70% del trabajo se entregaba al reinado y te quedaba para ti solamente el 30%. Este pueblo hizo una revuelta tremenda y se divide el reino, ¿cierto? Y 10 tribus se van hacia el norte. Aquí se divide el territorio conquistado. Y como dijimos, Judá y Benjamín se queda de la segunda parte. Y aquí empieza una línea terrible. Esta línea que estamos viendo acá está dividida en dos partes, ¿cierto? La primera parte, la parte en verde, va a ser Israel, las 10 tribus del norte. Se le llama Israel. Y Judá va a ser la otra parte, ¿cierto? En donde se queda el gobierno de Roboam, la genealogía del rey David. Arriba con verde Israel, abajo con azul Judá. Ambos estandartes de ambas naciones, el de arriba es el becerro y el de abajo es el león. Aquí empiezan a aparecer textos famosos como el león de la tribu de Judá, el Señor ruge sobre Sión. Todos estos textos parten desde acá, desde la división del reino. Pero debo decir que esta división Dios la quería. Dios no la quería, mis hermanos. Esto ocurre cuando el hombre empieza a gobernar la propia vida. Existe una división. ¿Por qué las divisiones, mis hermanos? ¿Por qué las divisiones ocurren, por ejemplo, en la iglesia? Porque se saca a Dios del reinado de la iglesia y el hombre empieza a gobernar y empiezan a ocurrir estas terribles cosas. Aquí por primera vez está la división de la familia del Señor. Se divide Israel completo, un hecho histórico que nunca había ocurrido y que nunca hubiese ocurrido si hubiese sido por mano de los jueces, pero sí ocurre por mano de los reyes. El líder, la tribu líder de la tribu de Israel es Efraín, y Judá es la tribu líder del reino de Judá del norte. En este momento, como dijimos, quedan 928 años para la venida del Mesías. Hay una cuenta regresiva, un cronómetro que empieza a formarse desde que surge el primer rey ungido por Dios, que era el rey David. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces Roboam comienza a reinar en Judá y Jeroboam empieza a reinar en Israel. Estas dos naciones se hacen tan rivales que cruzar de un lado de la frontera al otro ya era sinónimo de muerte. Así de rival eran. ¿Dónde se quedó el templo? El templo se quedó abajo, en la parte del sur. Se quedó en la tribu de Judá. Todos sus sacerdotes se quedaron abajo. Por lo tanto, en la parte de arriba del norte, Roboam I, que es el que lo coronaron como rey, este hombre dice: necesitamos hacer un culto a Dios. Lo hace para Dios. Y sabe lo que... Esto a mí me parece tan descabellado, conociéndose la historia en esta época secundaria, la historia de Israel. ¿Sabe lo que levanta Roboam? Roboam levanta el becerro de oro para adorar. Un becerro de oro. Es el mismo becerro que Dios destruye en la época de Moisés, en la época del Sinaí. Pero Roboam primero lo vuelve a levantar y dice: este es Dios. No dice que es otra divinidad, dice que este es Dios, es Jehová, en forma de becerro, porque el becerro era el estandarte de la tribu del norte de Israel. Y se levantan los sacerdotes del becerro de oro. Estos eran sacerdotes supuestamente de Dios. En el futuro estos hombres iban a ser los sacerdotes de Baal. Así se fueron tergiversando en su camino. Pero Roboam I levanta esto y empieza a honrar a otros dioses. Esta es la herencia de Salomón. Como dijimos que Salomón instauró nuevos dioses, Jeroboam los levanta. Pero Roboam por abajo es un rey muy despiadado y malo, un rey que no buscaba a Dios. Después de Jeroboam viene su hijo, el reinado de Nadab. Nadab también un hombre que no busca a Dios. No busca a Dios, sino que busca a los dioses, a las divinidades, a huestes demoníacas que no hacían la voluntad del Señor. Y vamos a ver estas flechas verdes. Estas flechas verdes que están aquí
representan muerte. Representan muerte. Cada vez que haya una flecha verde, esta flecha pequeña que está aquí, va a representar la muerte. O sea, ¿qué es lo que ocurre si nosotros vemos en esta línea de tiempo? Después de Nadab viene otro rey, ¿cierto? Este otro rey que está aquí. Este rey, ¿qué es lo que hace? Se toma el reinado, ¿cierto? Se toma el reinado y destruye a todo hijo que tenga Nadab. Este hombre se llamaba Basá. Todo hijo que tenga Nadab, todo nieto y todo pariente, todo aquel que en algún futuro pueda robarle el trono, lo mata. Él mata a toda la familia. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Que Basá se pone la corona. Esto ocurre en el año 910 antes de la venida de Jesús. Por abajo después muere Roboam y nace Abías. Abías es un hombre que tenía conciencia de Dios, pero no buscaba los caminos de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace con la línea? Hacerla descender terriblemente. Luego de Basá, también viene otra muerte. Omri se toma el trono, destruye a cuanto hijo tiene, mata a toda la familia. Es la historia del norte, es muy despiadada y terrible. Y se pone la corona. Y en el año 853 nace el rey Josafat, que este era un gran rey de Dios. Después de dos reyes perversos, como fueron los que estamos viendo aquí, Roboam y Abías, está Josafat. Este hombre destruyó a los Baales y enseñó la adoración. Este hombre Josafat, en una guerra terrible, ¿qué es lo que dijo? Vamos a ir con los sacerdotes delante y vamos a ir adorando a Dios y Dios nos va a dar la victoria. Él descubrió, este hombre Josafat, a través de Dios, descubrió que la adoración era un arma de guerra. Gran hombre de Dios. Pero ¿qué es lo que ocurrió después de Josafat? Viene su hijo, Joram. Y nadie decía que Joram iba a ser un buen o un mal rey. Nada. ¿Y qué tipo de rey fue? Fue un rey que no hizo las cosas de Dios. Después de Joram vino Ocosías. Este hombre Ocosías tampoco buscó a Dios. Por eso es terrible la época de los reyes, porque hay hombres que sí buscaban a Dios y hombres que no buscaban a Dios estaban en el reinado del pueblo de Israel. Por el lado del norte hay una genealogía horrible que es la de Omri, Acab, Ocosías y Joram. Estos reyes que está acá fueron de los más despiadados y si se dan cuenta la línea la hicieron bajar inclusive con mayor fuerza. Porque estos reyes instauraron el culto a Moloch. Explicamos el culto a Moloch, que tenía sacrificios humanos. El reino del norte, ya no existía Dios para el reino del norte. Se hacían sacrificios humanos, se instauraron los Baales. Empezaron todos estos ritos horribles que conllevaban a la muerte en el reino del norte. Acá aparece la famosa mujer Jezabel. Jezabel fue una mujer usada por Satanás para destruir la genealogía de David. Ella dijo y se juramentó destruir las generaciones de David. ¿Cuál era la promesa que había en el rey David? Que dentro de sus hijos iba a venir el Mesías. Por lo tanto, esta mujer se puso dentro de sí, de su corazón, destruir la generación del rey David. Y casi lo logra, la verdad. Casi lo logra. Porque empieza una matanza al pueblo de Judá a destruir la generación del rey David, en donde el rey Ocosías muere al punto de que no queda ningún hombre vivo. Y queda reinando en el año 841 Atalía, una mujer. Sin ningún hombre que pudiese sentarse en el trono, Atalía se sienta en el trono. Pero yo les hago una pregunta, ¿Atalía era una mujer de Dios? La verdad es que no. Y ni siquiera no era una mujer de Dios. Era una mujer terrible. Porque ella, ¿qué es lo que hizo? Querer destruir a todo pariente de ella también. Se unió, si podemos decir, con Jezabel. En este sentido. Destruyó a todos y se sentó en el trono. Esta es la historia de los reyes de Israel. Terrible historia. Arriba, como vemos, la línea se corta con Joram. En esta época de estos reyes terribles aparece Elías. Aparece este hombre Elías, donde está Omri, Acab, Ocosías y Joram. ¿Cuál es la gracia de Elías, mis hermanos? Que Elías nació en el lado del norte. Elías no nació en el lado de Judá donde estaba el templo.
Por lo tanto, lo más probable es que Elías nunca haya entrado al templo. Lo más probable es que Elías no haya conocido el servicio al templo, sino que Dios lo levantó como profeta en el lado de Israel más terrible. Por lo tanto, mi hermano, Dios te puede levantar a ti. Porque este lado de Israel, que es el lado norte, el lado donde se sacrificaban hombres, se hacían ritos de fertilidad, los baales. Es más, el servicio al Señor ya no existía. Los levitas ya se habían extinguido de aquella tierra y aparece este hombre, Elías, que Dios lo lleva, ¿cierto?, dentro de otras cosas, a destruir el reinado de Joram y de Jezabel. Esta flecha verde también marca la muerte de toda esta generación y Dios levanta a un hombre, Jehú. Jehú es el único rey del norte que buscaba los caminos de Dios. El único rey del norte. Acá está el proceso también de enseñanza de Eliseo. Eliseo guió mucho a Jehú. Jehú fue el único hombre que Dios levanta en el norte. En esta época donde no había templo, en el norte, solamente se levanta este hombre y Dios le promete a él la genealogía más grande. Si nos damos cuenta, después de Jehú viene Joás, Jeroboam II y Zacarías, que no era el profeta, sino que era un rey. Pero ¿qué es lo que ocurre con los hijos de Jehú? Los que reinaron a continuación. ¿Siguieron en los caminos de su padre que buscaba a Dios? No, sino que estos hombres hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y la línea seguía y seguía bajando. Después de Atalía viene un hombre que se llama Joás. Joás, gran hombre de Dios, gran rey de Dios. Él restaura el templo porque el templo estaba perdido. Restaura el culto al Señor en el templo y vuelve a instaurar a los sacerdotes. Si se dan cuenta, esta ni siquiera es una historia de subir y bajar. Esta es una historia de bajar y bajar después del rey David. Después de Joás viene Amasías. En el año 743, ya quedaba ese tiempo para que Jesús naciera, aparece un rey que se llama Selum. Selum reina 7 meses en Israel. Era un general de Zacarías que, con ansia de poder, toma el reinado, mata a Zacarías, a sus hijos y a todos sus parientes y se queda en el poder. De este hombre, después de 7 meses, aparece otro hombre que se llama Menahem. Ahí está, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace? Exactamente lo mismo. Le quita la corona, lo mata a él y a toda su familia. En la parte de Judá reina Osías y Jotán. Eran hombres que buscaban a Dios, pero no de todo corazón. Tenían conciencia de Dios, producto de su padre, el rey Joás. Pero estos hombres buscaban a Dios, no eran hombres perversos, pero no tenían el corazón de Dios puesto en su reinado. Después en el reino del norte, Menahem y Pekajías. Después viene Pekaj. Pekaj es un general también de Pekajías. Mata a toda su familia, se pone la corona. ¿Por cuánto tiempo? Por 7 días. Alcanza 1 semana a ser rey, pero en eso barrió con todo el reinado. Y aparece otro hombre, Oseas, y le quita el reino. Así es el reino del norte, este reino donde no hay templo, donde hay división. Viene Oseas. Oseas está en un conflicto, estamos hablando en el año 732 hasta el 722 antes de que llegase Jesús. Viene un conflicto de Oseas contra el rey Jotán. Están en guerra las dos tribus, las dos reinos, ya sea las del norte o los del sur, están en una pugna terrible. ¿Y qué es lo que hace Oseas? Oseas se une con los pueblos vecinos. ¿Y qué es lo que dijo Oseas? Si yo me uno con los pueblos vecinos en ejército y voy y derroto al rey Jotán en Judá, voy a quedarme con toda la tierra para mí. Pero este hombre, ¿qué es lo que no vio? Oseas no vio que Siria, que era un gran imperio en esa época, que Siria estaba en guerra contra esos pueblos. Entonces, como Israel del norte se unió contra estos pueblos, ¿qué hizo Siria? Siria dijo, no, vamos a conquistarlos. Israel no tenía nada que ver con Siria, nada que ver. Pero como Israel del norte se hizo amigo de estos pueblos, hay un dicho que dice, el amigo de mi enemigo es mi enemigo.
Eso ocurrió. Viene Siria y conquista a Israel. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre una deportación. Viene Siria, conquista a Israel del norte, la parte solamente del norte. Los toma, aquí vemos en el mapa, ¿cierto? Está Israel del norte y viene Siria y se los lleva en cautiverio, a todos ellos. A todas las 10 tribus, no son pocas, son millones de personas. A las 10 tribus del norte las toma de la tierra conquistada y se las lleva a su país. Y los encarcela y los aprisiona como esclavos en Siria, donde su capital es Nínive. Ahí se quedan en Nínive las 10 tribus del norte. Aquí pasan muchos años, mis hermanos. Quiero, aquí a la luz de toda esta historia terrible que estoy contando, 10 tribus del norte, 10 tribus, mis hermanos, entre ellos la tribu de Rubén, de Zabulón, de Isaacar, de Neftalí, de Manasés, todas estas tribus, 10 tribus del norte, se fueron en cautiverio a Siria. Las únicas 2 tribus que quedaron en la parte sur fueron Judá y Benjamín, junto con la 13ª que es Leví. Pero las otras 10 tribus se fueron en cautiverio. Pasaron muchos años en cautiverio, al punto que estas 10 tribus se asimilaron en la nación de Siria y se hicieron más sirios que hebreos, mucho más sirios que hebreos, hasta que viene un rey y dice: voy a liberar a los esclavos, a estas 10 tribus que están aquí entre nosotros, las voy a liberar. Y este rey, ¿qué les dice? Vuélvanse ustedes, vuélvanse a su nación. ¿Y sabe lo que dicen las 10 tribus? Las 10 tribus dijeron: nosotros no vamos a volver. No vamos a volver a esa maldición de tierra. Nunca hemos podido ser libres en ese lugar. Por lo tanto, nosotros somos más sirios que hebreos. Y lo que ocurrió ahí, que estas 10 tribus nunca más volvieron a habitar la tierra de Israel. Nunca más. En el futuro, estas 10 tribus son las que el pueblo judío iba a llamar los samaritanos, que tenían una pugna terrible, judíos contra samaritanos. Era una ofensa decirle samaritano a alguien, que un judío le dijera. Así de terrible era para un judío juntarse siquiera con un samaritano. Pero eran estas 10 tribus que se fueron y nunca más volvieron. Estas 10 tribus perdieron su identidad hebrea. Pero quiero aquí revelar algo para los tiempos que vienen en el futuro. Han visto la historia y lo hemos visto también en el estudio de los 144.000 sellados. ¿Qué dice de los 144.000 sellados que son sacerdotes del Señor, que van a ser hombres llenos de poder? Dice 12.000 de cada tribu. Eso es lo que dice. 12.000 de cada tribu. Y las empieza a nombrar una por una. Pero, ¿qué es lo que ocurre aquí? Las 10 tribus de Israel, estas 10 tribus que están aquí en esta parte verde, se asimilaron tanto, mis hermanos, se asimilaron tanto con Siria que ya se perdió su identidad. Hoy día no hay nadie que diga: yo soy de la tribu de Rubén, por ejemplo. Yo soy de la tribu de Neftalí. Yo soy de la tribu de Efraín. No hay nadie que diga eso. Nadie, absolutamente nadie. Que es una diferencia con los judíos, porque los judíos son los del sur. Entonces no hay nadie. Hoy día esa línea de sangre se perdió. Solamente hay una persona que conoce la línea de sangre. Me refiero de Rubén, de Neftalí, de Gad, de Manasés, de Simeón, de Efraín, de todos estas tribus que están esparcidas ahora por el mundo, que no se sabe dónde están. Solamente una persona conoce la línea de sangre, que es Jesús el Señor. Por lo tanto, en el día del Apocalipsis, cuando estemos ya en esa etapa del Apocalipsis, se van a levantar del mundo, no de la tierra de Israel. De todo el mundo, mis hermanos, se van a levantar los 144.000 sellados. Porque estas tribus se perdieron. Algunos historiadores han seguido la ruta. Muchas tribus se fueron hacia Asia, otros emigraron hacia África, otros subieron hacia Europa, otros se quedaron en la Europa central. Junto con la colonización española llegaron a América. Por lo tanto, no se sabe. Puede que tú y yo tengamos herencia de estas tribus y no lo sabemos.
Por lo tanto, en el día de cuando se levante este milagro del Señor de los 144.000 sellados, el Señor lo va a revelar. El Señor va a decir a tu corazón, tal vez un día, y va a decir, tú eres de la tribu de Rubén. Tú tienes sangre de la tribu de Rubén. Quiero que vuelvas a Israel, porque voy a hacer grandes cosas contigo. El Señor los va a levantar de todo el mundo. Va a aparecer un asiático. Y un asiático va a decir, pero ¿cómo yo? Y el Señor le va a revelar que es de, por ejemplo, de la tribu de Efraín. Que sus abuelos y sus ancestros llegaron a China y se asimilaron en China, por ejemplo. En África, en distintos lugares, el Señor le va a levantar de todo el mundo. Esto va a ser un avivamiento tremendo. Pero ¿qué es lo que quiero decir aquí, mis hermanos? Que esta herencia de Israel está en todo el mundo. Si hemos visto hace un tiempo atrás una guerra en Siria, en donde los sirios emigraron a Europa y huyeron de Siria, esos son pueblos de Israel. Que ni siquiera ellos lo saben, que son pueblos de Israel. Pero esta es la realidad, mis hermanos, cuando el hombre gobierna, gobierna ya sea la iglesia, ya sea la familia, y en este caso, cuando el hombre gobierna una nación sin Dios, hay división. Estos pueblos nunca más quisieron volver. ¿Y qué es lo que ocurre a continuación? Está el gobierno de Acaz, Ezequías, Manasés y Amón, después de la deportación del reino del norte. En el norte ya no existe nadie, ya se fueron esas tribus. Judá queda solo. Aquí aparece el profeta Isaías. Isaías ayuda al rey Ezequías, le empieza a enseñar y a guiar, y Ezequías logra ser un gran hombre de Dios. Por ejemplo, Ezequías destruye la serpiente de bronce que Moisés levantó para sanar, en una historia muy antigua. Dios usó esto para sanar al pueblo. ¿Y el pueblo qué hacía? Le prendía inciensos a la serpiente de Moisés, adoraba a la serpiente de Moisés, y Ezequías la destruyó. Porque Ezequías conocía que a Dios no le gustaba esto, que esto no era parte de Dios, sino que esto era una idolatría. Y él restauró otra vez el culto a Dios. Pero ¿qué es lo que ocurrió con sus hijos? Manasés y Amón, hombres terribles y perversos. Es más, después de la muerte de Ezequías, el culto a los Baales se trasladó hacia el sur. Los sacrificios humanos, inclusive a Moloch, comenzaron a practicarse en las épocas que siguen. Después viene el profeta Jeremías, y por Jeremías también es guiado Josías, un gran hombre de Dios. Josías es un hombre que descubrió la ley, un hombre que dijo, yo no entendía lo que era la Biblia, y tiene revelación de Dios, y sabe lo que se dice de Josías. Dice, no hubo hombre, ni habrá hombre como él, que se mantuvo en la ley de Dios, sin desviarse a diestra ni a siniestra. Aquí nace este gran rey. Faltaban 639 años para que viniese Jesucristo. Pero ¿qué ocurre después con su hijo? Que Joacás, hombre terrible. Joaquín, hombre terrible. Joaquín, hombre terrible también. Hombre despiadado. Por eso Dios no quería reyes en Israel. Y por eso Dios no quiere que tú gobiernes tu propia vida o que un hombre gobierne la iglesia. Porque este es el destino del reinado del hombre. Acá empiezan las deportaciones a Babilonia en el año 608 a.C. Estas deportaciones empiezan de a poco, desde la época del rey Joaquín, hasta que estos reyes ya definitivamente son deportados. Así que comienza la deportación, es una deportación paulatina. Se toman los príncipes y se los lleva deportados a Babilonia. Aquí comienza la historia que nosotros conocemos, que es la de Nabucodonosor, que se empieza a llevar a las personas de a poco. No se las lleva de una vez, sino que de a poco empieza la deportación durante el reinado de Joacás, Joaquín y Sedecías. Estos reyes fueron reyes que no fueron guiados por Dios, que no buscaron a Dios, hicieron lo malo ante los ojos del Señor, hasta que al final, en el reino de Sedecías o Sedequías, todo Israel es deportado, pero no a Siria, a través de Babilonia. Es deportado directamente a Babilonia. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que ocurre? Si nos damos cuenta aquí en el mapa, el reino del norte ya no existía. Y el reino del sur, ahora se va deportado a Babilonia, y esta tierra queda sola. Queda sola. Hace un tiempo atrás, nosotros dimos un concepto que dijimos que
la bendición se puede transformar en maldición. Y aquí vemos un caso, en donde la tierra que fluye leche y miel sirvió como azote, como espina, como lazo para el pueblo de Israel. No porque la tierra tenía algo, sino que Dios tenía algo en contra de Israel. No era eso, sino que el pueblo hizo lo malo ante los ojos de Dios. Vino la terrible esclavitud y perdió Israel esta tierra. Por lo tanto, mis hermanos, aquí quiero terminar con esta historia terrible de los reyes de Israel. Si tú gobiernas tu vida, este es el destino. No me refiero a que vayas al culto o no. Si tú gobiernas tu vida, tú puedes estar en discipulado, ir a nuestros encuentros, a todo. Pero si tú llevas el orden de tu vida, este es el destino. Primero división y después esclavitud. Yo te hago esa pregunta. Si tú quieres que tu tierra, tu casa, tu vida fluya leche y miel y sea de bendición, por favor, nunca, mi hermano, hagas que Dios salga de tu familia. Porque este es el destino si es que nosotros vivimos con un hombre gobernando nuestra vida, o nosotros mismos gobernando nuestra vida. Quiero tomar para terminar una palabra de Oscar Marcelino. Que Oscar Marcelino dice que hay algo terrible. Dice que cuál es el colmo del desorden en la iglesia, cuál es el colmo de una iglesia. Dice esto: el hombre gobernando su propia vida y las instituciones gobernando la iglesia. Eso es el colmo, eso llega ya al colmo de Dios, en donde hay destrucción. Cuando hay una institución o una denominación o cualquier cosa gobernando la iglesia, el destino es la destrucción, la división y la muerte. Y cuando el hombre gobierna su propia vida, el destino es la destrucción, la división y la muerte. Yo quiero hacerte una invitación a que te doblegues ante el Señor, porque el Señor es sabio. El Señor no quiere tu mal. El Señor lo que quiere siempre es guiarte de gloria en gloria, pero nuestra rebeldía hace que nuestra vida se destruya, se divida y termine de esta manera, como la época de los reyes, en donde Israel pierde totalmente la bendición que Dios había entregado. Y debo decirte, mi hermano, si tú te sientes bendecido por Dios, cuídala siendo guiado por Dios. No malgastes la bendición del Señor, porque las bendiciones del Señor sí se pueden perder, tal como lo hemos visto recién. Esta tierra hermosa la perdieron. ¿Por qué? Porque desearon que un rey los gobierne y que no sea Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te rogamos por este estudio. Sigue tú, Señor, añadiendo, Padre amado, a estas palabras lo que tú quieras hablar. Necesitamos tu gobierno. Necesitamos, Señor, que tú gobiernes nuestras casas, que tú gobiernes la iglesia, que tú gobiernes, Señor, nuestra vida, Dios. Ministramos, Padre amado, tu poder y tu vida para tus hijos. Muchas gracias, Señor, por lo que tú has entregado y sigue tú fructificando para vivir, Señor, con tu reinado, Señor, para vivir contigo, Señor, y no fuera de ti. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien. En el próximo capítulo, mis hermanos, ya vamos a terminar con el Antiguo Testamento y vamos a entrar a la época más gloriosa. Es la época de Jesús. Y vamos a ver cómo esta línea que fue en decadencia, Jesús en un corto periodo de tiempo la hace subir y subir de vuelta a su propósito eterno. Este viernes 28 de agosto retomamos el programa de jóvenes a las 19 horas. Seguiremos aprendiendo del reino de Dios junto a los concursos y tu participación. Entonces recuerda, este viernes 28 de agosto a las 19 horas te esperamos.